El Señor esta semana me decía que no me preocupe tanto no de la gente, sino de lo terrenal, y que me preocupe más de Él, porque al final es Él el que produce y el que hace todas las cosas. Nosotros muchas veces tenemos nuestra mirada hacia abajo, mirando en lo terrenal, y el Señor quiere que miremos más lo celestial. Entonces, es como si buscáramos el agrado de los hombres, y el Señor decía: no, tú no tienes que buscar el agrado del hombre, tienes que buscar mi agrado, y tenemos que buscar el agrado de Dios, y eso hay que subrayarlo en nuestro corazón. Nosotros nos debemos a Él, no nos debemos a nadie, no nos debemos a nadie. Es como este mundo que busca simplemente que le pongan me gusta, y está buscando ver que alguien le dé una palabra de ánimo o le diga algo. No, tú tienes que buscar a Dios, porque Dios se va a encargar de multiplicar la iglesia, y Dios se va a encargar de traer lo que haga falta, porque es Él. ¿Me entendéis? Que por mucho esfuerzo que tú hagas, si tú no lo buscas a Él primeramente, porque eso dice la palabra buscad primeramente, y claro, primeramente es Él primero, tienes que buscarlo a Él primero. Y a veces buscamos mucho el agradar a los que estamos alrededor nuestro, y uno tiene que agradar a Dios. Amén. Eso no quiere decir que tú te enfades ni con tu esposo ni con la gente que está a tu alrededor, sino que algo personal tuyo, que tú tienes que tener comunión con el Señor, y sabiendo que te debes a Él, primeramente a Él, ¿vale? ¿Entendemos? Primeramente Él. Yo no estoy buscando el me gusta de la gente, estoy buscando el me gusta del Señor. Que Él me diga: me gusta lo que estás haciendo, Luis, vas bien. Ya está. No sé si me estáis entendiendo. ¿Amén? ¿Me entendéis? Porque yo quiero que eso cale en vuestro corazón. Dependéis de Él. Cada uno de los que estamos aquí dependemos de Él. Y para ser sinceros, nos damos cuenta que somos muy faltos de leer la palabra, somos muy faltos de orar, tenemos muchas cosas que ocupan mucho tiempo en nuestra vida, y no lo buscamos a Él, ni le buscamos en su palabra. Y hay que buscarlo en su palabra. Y el Señor me decía: mi palabra permanece para siempre. Hay cosas que desaparecen. Si yo os pregunto de qué hablé la semana pasada, muchos de vosotros igual ni os acordáis. Pero si traemos la palabra permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Su palabra. La mía no, la suya sí. La mía no se clava en el corazón, la suya sí. La mía no produce fruto, la suya sí. Por esto esta semana ha sido una semana de buscar su palabra, y creo que tenemos que seguir en esa línea de buscar la palabra de Dios. Hay que buscar la palabra de Dios siempre. Amén. Y nos vamos a ir al libro de Romanos 1 hasta donde lleguemos. Y te digo una cosa: si te aburres con la palabra de Dios, es que no has comprendido de que la palabra es Dios. La palabra, el verbo es Dios. Amén. Tienes que amar la palabra, porque el que no ama la palabra no ama a Dios. El que no ama la palabra no ama a Dios. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que ama a Dios, ama su palabra. Mira, el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y fue escrito sobre el año 58-60 después de Cristo, en el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo estaba en Corintios haciendo su tercer viaje misionero, y él tenía un deseo enorme de ir a Roma, y escribe a esta iglesia, le escribe que tiene ganas de ir a Roma. O sea que la iglesia de Roma no la funda Pedro,
Eso que dice que la iglesia romana la fundó San Pedro, no. La iglesia de Roma nació porque en el día de Pentecostés, acordaos que en ese día, cuando bajaron las lenguas de fuego, dice que había de todos los sitios. Habían de Etiopía, de Cerea, de Grecia, de Roma, y la gente que estaba allí, que había sido llena del Espíritu Santo, que se convirtieron en ese día, fueron los que empezaron la iglesia en Roma. Y Pablo tenía un deseo tremendo y enorme, porque dice, cuando vaya a España pasaré por vosotros. Él quería ir a Roma y quería ir a España. A España no le dio tiempo de venir, a España no, pero en Roma sí que estuvo él. Pero vamos a mirar poquito a poco esto. Él nunca imaginó cómo el Señor iba a contestar su oración, porque a veces hacemos oraciones y pensamos que Dios la va a contestar de esta y de esta y de esta manera. Pero Pablo quería ir a Roma, y fijaos de qué manera Pablo va a Roma, de qué manera Dios lo lleva hasta Roma. O sea que, si miramos un poquito la historia, vamos a ver que en Hechos 21 empieza un poco la historia de Pablo hasta encaminarlo a Roma. Y os vais a fijar por dónde está pasando el apóstol Pablo antes de llegar ahí, para que veáis que vamos al libro de Hechos, capítulo 21, del 10 al 14, Hechos 21, del 10 al 14, vais a ver. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, un profeta. Él estaba con la gente de Éfeso, y va a una casa donde había unas niñas que estaban profetizando, y había un profeta también llamado Ágabo. Mira lo que le dice el profeta Ágabo: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, se ató los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, fíjate lo que responde Pablo. Dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Os dais cuenta? Viene un profeta, coge el cinto, se ata los pies, porque Pablo quería ir a Jerusalén otra vez. Pero ese profeta le dice: cuando vayas a Jerusalén, te van a atar los pies, te van a atar las manos, te van a coger preso. Y entonces la gente empieza a llorar. Le dice: no vayas, Pablo, no vayas. Y Pablo está diciendo esta palabra: ¿por qué lloráis? ¿Por qué lloráis? No solo estoy dispuesto a que me aten, a que me maltraten, a que me metan en la cárcel, y no estoy dispuesto incluso a morir por el nombre del Señor. Fijaros, aquí empieza la historia. Pablo es tomado prisionero cuando llega a Jerusalén, y los escribas y los fariseos querían matarle, lo querían matar. El tribuno romano, el tribuno es un jefe romano, mandó a los soldados que se llevaran a Pablo a la fortaleza, porque lo cogieron en Jerusalén entre todos y querían matarlo. Y aquella noche se le presenta el Señor, fíjate, se le presenta el Señor a Pablo. No dice que lo vio en visión, sino que se le presenta, lo ve. Pablo, al Señor se le apareció en varias ocasiones, y aquí lo vemos en el libro de Hechos 23, 10, 11. Hechos 23, 10, 11, vamos a verlo. Aquella noche se le presenta al Señor y recibe una palabra de parte de Dios. Dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos,
Fíjate de qué manera Pablo lo había cogido. Lo querían matar. Si no hubiera sido por el tribuno romano que lo mete en la fortaleza, lo matan. Lo querían matar. La palabra se cumplió de que iba a ser cogido en Jerusalén. Mandó que le bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza, una fortaleza romana. A la noche siguiente se le presentó el Señor. No dice que tuvo una visión, dice que se le presentó el Señor. ¿Te gustaría que se te presentara el Señor un día? Nos gustaría, pero si se presenta el Señor, no sé cómo estaríamos en pie, ¿verdad? Porque se le presentó al apóstol Juan en la isla de Patmos y dice que caí como muerto. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto. Cuando se le presenta al Señor. Cuando se le apareció un ángel también a Daniel, dice que cayó como muerto también delante del Señor. Nuestro cuerpo mortal no puede recibir tanta gloria. Pablo estaba preparado porque Pablo era un hombre tremendo de Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: mira, aquí tienes que poner tu nombre también. Ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Pon tu nombre ahí, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí le está diciendo, a pesar de todo lo que vas a pasar, vas a llegar a Roma. Vas a testificar en Roma. Él necesitaba esa palabra. ¿Y sabéis por qué necesitaba esa palabra? Porque iba a pasar por tantos problemas. A veces el Señor te trae una palabra. ¿Y sabes por qué te trae la palabra? Porque sabe que tú necesitas esa palabra. Ha dicho Ramón que él se acuerda muchas veces de una palabra que le dio el Señor. Yo me acuerdo cuando estaba pasando una vez por muchos problemas, hace tiempo atrás. Y durmiendo, escuché la voz audible del Señor que me dijo: ¿no te he dicho que yo estaré contigo? ¿No te he dicho que estaré contigo? Me despertó de golpe el Señor dándome esa palabra. Dios a veces te trae una palabra porque sabe que tú necesitas esa palabra de parte suya, porque por el camino que vas a pasar, que tú no lo sabes, ni yo lo sé, tú necesitas agarrarte a una palabra de fe por la cual tú puedas caminar, ¿entiendes? Porque si no fuera por esa palabra, muchos de nosotros hubiéramos abandonado el camino. Pablo se le presenta al Señor y le dice: no temas, porque como has testificado en Jerusalén, vas a testificar también en Roma. Ahora vamos a seguir con la palabra. Él, como le dijo el Señor, iba a testificar delante de reyes y delante de gobernadores cuando se convirtió. Y lo vemos que está testificando ahora en Cesarea, porque lo llevan a Cesarea de Jerusalén, lo llevan a Cesarea. Cesarea es la parte marítima de Israel. Es la parte donde estaba la fortaleza romana. Yo he estado allí. Aquello es una fortaleza tremenda, donde había un puerto tremendo, donde los barcos romanos venían a descargar el trigo, a descargar esclavos. Allí venían, y aquello era una fortaleza romana tremenda. Y lo llevan allí de Jerusalén, lo cogen, porque él dice que quería testificar. Pues lo cogen y se lo llevan delante del gobernador romano en Cesarea. Mirad, Hechos 23, del 23 al 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Mira, 200 soldados tenía el apóstol Pablo haciéndole de guardaespaldas. ¿Lo estaba guardando el Señor o no? 200 soldados. Porque si lo cogen los escribas, los fariseos, la gente que estaba en Jerusalén, lo matan. Porque lo querían matar. 200 soldados, 60 jinetes y 200 lanceros. O sea que había más de 500 soldados alrededor de Pablo protegiéndole, para que fuese hasta Cesarea. Y preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix,
el gobernador. Ahora vemos a Pablo más adelante en Hechos 26, 27 y 29, Hechos 26, 27 y 29, testificando ya no delante de un gobernador, sino testificando delante del rey Agripa, un rey, Hechos 26, 27 y 29. Y casi lo convence para ser cristiano. Mira lo que dice. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo estaba testificando delante de un rey, del rey Agripa, con cadena en las manos y con cadena en los pies. Si leéis el libro de los Hechos desde el capítulo 21 que hemos leído hasta final, veréis toda la historia, porque aquí lo que está contando es toda la historia de Pablo hasta que llega a Roma a testificar. Es importante todo esto porque una vez que Pablo testifica en Roma, el rey Agripa, testifica con el rey Agripa al escucharlo dice, yo no hallo ningún mal en este hombre, lo podría soltar. No había ninguna acusación sobre él podía ser libre, pero él había apelado al César. Y el rey Agripa le dice, pues si tú has apelado a César vas a ir. Lo cogen, lo meten en un barco, y ¿sabéis lo que ocurre en ese barco? Que el barco naufraga. El barco naufraga, se rompe. Mirad, Hechos 27, 18 y 20. Hechos 27, 18 y 20. Dice, venid a la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se... ¿Estoy bien? ¿Voy bien? Sí, 18 y 20. 18 y 20. 18 y 20, esto es otra cosa. Dice, pero habiendo combatido por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tiraron el trigo, tiraron los aparejos. Habían como 200 personas en el barco, y el barco se encalla, se rompe, parecía que se iban a morir todos, pero nuevamente el Señor se le aparece otra vez al apóstol Pablo. Nuevamente se le aparece y le da una palabra. Qué cosa que cuando tú estás en los peores momentos, cuando Dios te habla. Tienes que tener los oídos atentos cuando estés pasándolo por problemas, porque es cuando Dios puede darte una palabra a tu vida. Vicente, esto estaba apuntado aquí ya, no estoy hablando por ti. Esto estaba ya aquí. Es que Vicente estaba en la puerta y hoy ha pasado una persona por aquí que seguramente vendrá a la iglesia. Y le ha dado una radiografía de todo lo que está pasando en su vida. Y no sabe nada. Se ha parado en la puerta y le ha dicho, necesito hablar contigo. Porque pasaba de largo, lo ha visto, pasaba de largo, el Señor le ha hablado. Dice, tengo que darte una palabra de parte de Dios, porque Dios me ha hablado para tu vida. Y ha empezado pum, 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 pum. Se ha puesto a llorar como una magdalena ese hombre, porque ha abrazado y a Vicente le ha contado su vida. No lo conoce de nada. Si yo se lo digo, no tiene gracia, porque yo conozco el problema y la circunstancia que está pasando nuestro hermano Vicente. Pero si viene una persona que no lo conoce de nada,
y le da una palabra de parte de Dios, sabes que es Dios, sabe que es Dios, ¿verdad? Aquí Pablo encadenado, un barco que se va a pique, se van a morir todos ahogados y el Señor se le aparece. Hechos 27, 22, 24. Hechos 27, 22, 24. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, ha estado conmigo. ¡Wow! Ha estado conmigo, se ha sentado a mi lado, me ha estado hablando el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ninguno se ahogó, ninguno murió, se salvaron todos, todos, todos. Fíjate la historia de Pablo. Un profeta le da la palabra, le dice, no vayas a Jerusalén porque te van a atar. Él dice, estoy dispuesto a que me aten y a que me maten. Lo cogen en Jerusalén, lo atan. Lo quieren matar los escribas, los fariseos, la gente de Jerusalén. Lo cogen los romanos, se lo llevan a la fortaleza. El Señor le habla, le dice, vas a testificar en Roma, tranquilo. Se va a un gobernador, le predica. Se va al rey Agripa, le predica. El rey Agripa le dice que no hay ningún problema, que ese hombre puede ser libre, pero él apela a César. Se mete en un barco para ir a Roma, el barco se rompe por la mitad. Parecía como si el diablo no quisiera que ese hombre apareciera en Roma. Pareciera como si todo estuviera en su contra. Es tremendo, pero Dios le dio la palabra. Sigue. No solamente pasa eso, sino que cuando llegan, porque el barco se rompe en la isla de Malta, cerquita de las costas italianas, está la isla de Malta, que es un país, Malta, pequeñito, independiente de Italia, independiente de todos, es un país, y allí se destroza la nave, salen todos, mojados, por supuesto, porque habían salido del agua, empiezan a recoger leña y hacen una hoguera. Y cuando recoge leña Pablo, le pica una víbora. ¿Veis la mano del diablo ahí? Entre tempestades, entre que lo quieren coger. Ahora todo el mundo está así, esperando que se hinche y se muera. Y Pablo ni se hincha, ni se muere. Por eso dice la palabra, tomarán serpiente en su mano y no os hará daño. Y Pablo dice que hace así con la serpiente, la echa fuera, y eso es lo que hay que hacer, echar fuera la serpiente que viene muchas veces a nuestra vida, echarla fuera. Él cogió y echó fuera la serpiente. Vamos a leerlo en Hechos 28, el 3 y el 6, del 3 al 6. Hechos 28 del 3 al 6. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, un asesino, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Dijeron que era un dios. No era un dios, pero era un hombre enviado de Dios. Era un hombre enviado de Dios. Allí en Malta ocurren muchas cosas. Porque la barca se había roto, el barco se había roto, no había barco.
Pero el gobernador de la isla de Malta tiene un hijo que estaba enfermo, una persona que estaba enferma. Y fíjate por dónde Pablo ora por esa persona enferma y se sana. Y ese hombre les consigue un barco para que ellos puedan llegar hasta Roma. ¿Cómo lo usaba el Señor a Pablo, ¿Cómo lo usaba? Lo digo para que leáis la historia. Yo no la cuento entera, sino para que tengáis un poquito de hambre de leer la palabra y podáis leer la historia desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, para que veáis la historia de Pablo hasta llegar a Roma. Hasta llegar a Roma. Él quería llegar a Roma. Él quería predicar la palabra en Roma. Él tenía deseo de ir a Roma para predicar la palabra. Pero fijaros toda la historia que tuvo que pasar. Y finalmente Pablo llega a Roma y durante 2 años predicando a todo aquel que se le acercaba. Hechos 28. Vamos a leer el 30 y el 31. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba encadenado en una casa durante 2 años, en una pensión, y venía la gente acercándose a él. Tenía soldados romanos a su lado que le custodiaban, que se iban turnando, pero todo aquel que venía a hablar a Pablo, Pablo le predicaba el Evangelio. Y el Evangelio extendiéndose, y Pablo pudo llegar a predicar en Roma. ¿Sabéis que Pablo fue sacrificado en Roma por Nerón? Nerón trajo una persecución tremenda sobre todos los cristianos y Pablo fue ejecutado fuera de Roma. Allí le cortaron la cabeza después de 2 años. Acabó su vida así, siendo sacrificado. Pero ese era fue el fin de Pedro. Fue el fin de todos los discípulos. Todos los discípulos fueron sacrificados. Todos murieron sacrificados. Todos. Los 12. Más Pablo también. Todos murieron. Fueron mártires todos. Imaginaos. Ahora, este libro de Romanos, como Pablo no había ido todavía a Roma, él quiere exponer esta palabra y la envía a través de colaboradores suyos, la envía a Roma para que la gente pudiera conocer el Evangelio. Es una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. Es una de las más importantes del Nuevo Testamento. Esta palabra fue la que cambió la historia de la iglesia evangélica. Porque Lutero, que era un monje, él tenía tanta convicción de pecado que se confesaba de 3 y 4 veces al día. Él no encontraba paz en sí mismo hasta que empezó a leer el libro de Romanos. Y cuando le llegó al libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, no lo ponga, él entendió que él no podía ser justificado por sus obras, sino que él era justificado por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y fue cuando entiende ese evangelio, Lutero clava todo lo que él entendió, que estaba en contra del Papa y de todos los obispos y cardenales que había en aquella época, porque cobraban por todo. Si quería ser salvo a la gente, le cobraban por todo. Y él clavó esas enmiendas allí en la puerta de la catedral y se buscó una gran persecución, y a partir de ahí empezó. Por eso se llama protestantes. Somos protestantes. Tú y yo somos evangélicos protestantes. ¿Por qué? Porque nos decían así porque protestábamos de lo que hacía la Iglesia Católica. ¿Lo entendemos, verdad? Llámate como tú quieras, tú eres un hijo de Dios. Amén. Dale ese aplauso al Señor, tú eres un hijo de Dios. Sigue protestando por eso, sigue protestando. Vamos al libro de Romanos. Venga, Romanos 1 en adelante. No sé cuándo voy a llegar, pero ahora tenéis un poquito de flash de quién era Pablo. Y vamos a ver un poquito esta carta. Pablo,
Mira cómo se presenta Pablo. Pablo, siervo. No sale diciendo Pablo apóstol. No, Pablo... ¿Pablo qué? Siervo. La palabra que se emplea aquí en el original es doulos, que significa esclavo. Esto hay que traducirlo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y tú sabes que un esclavo no tenía derecho a nada. Los esclavos eran enterrados con los caballos. El esclavo tenía que callar. Y si su amo decía aquí, aquí, allí, allí, haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz lo otro. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¡Qué curioso, Pablo! 25 años atrás Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Estaba persiguiendo y llevando a la muerte a los cristianos. Y ahora dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo puede cambiar un hombre? ¿Cómo puede un hombre cambiar por medio de la palabra, por medio de la revelación de la palabra en su corazón? ¿Cómo un hombre puede cambiar tanto? Un hombre que persigue, un hombre que no quería saber nada de los cristianos, sino que los llevaba a la muerte. Pero dice que se le aparece el Señor en el camino de Damasco y le habla y le dice: Pablo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues, Pablo? No estaba persiguiendo al Señor, perseguía a la iglesia, pero es que el que te persigue a ti y el que se mete contigo se mete con el Señor. ¿No lo sabía? ¿Vas a pasar persecución? Sí, en el trabajo, con la gente. A mí, cuando estaba en el trabajo, yo predicaba a todo el mundo. Me hacían la cruz. La gente se ponía así con la cruz, que hacían procesiones. Cogían la escoba, ataban 2 escobas y hacían procesiones. Hacían... ¡Ahí viene el cura! Yo era el cura. Se burlaban, se reían. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo me convertí, yo lo dejé todo. Y yo quise decirle a la gente que mi vida había cambiado. Yo tenía un morral de esos de ovejero, de estos de los pastores, de pana. Y cogí, cuando nadie me vio, y puse allí: Jesús te ama. Y lo puse ahí en grande, para que todo aquel que pasara por ahí pudiera ver que yo era un hijo de Dios y que yo había cambiado. Y a partir de entonces, cuando la gente leía aquí, dice: ¡buah! ¡Otro, aleluya! Otro que le han comido la cabeza, otro loco. Pero yo le predicaba a todo el mundo. Una vez le dije al director, porque el director se metía mucho conmigo, le dije: usted aquí es el director, usted es el que manda en esta fábrica, pero el día que llegue allá arriba, como usted no se convierta, allí no va a mandar nada, porque como no se convierta se va derecho al infierno. Yo predicaba de esa manera en aquella época. Y iba con el encargado al lado, se llamaba Paco, y le decía al director: ¡Paco! ¡Paco! ¿Has visto lo que dice? ¿Has visto lo que dice ese? ¡Que me voy al infierno! Cómo se burlaban, se reían, pero me querían. Y cuando me marché de la fábrica, decía al director, dice: hay que ver, dice, la gente más buena es la que se va. Y yo digo: bueno, pues si soy tan bueno, aumentame el sueldo y me quedo. Pero tu vida tiene que cambiar si has conocido al Señor. Tu vida tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio en tu corazón. Tiene que haber un cambio. Ahora yo me empapaba de la palabra. Me empapaba. Tenía una Biblia chiquitita de los Gedeones con las letras chiquititas. La llevaba en el bolsillo. Yo estaba continuamente leyendo la palabra de Dios. Me levantaba, porque yo hacía horas extras, me ponía a las 2 de la mañana, me levantaba más temprano y me ponía a leer la Escritura. ¿Cuántas veces la Biblia estaba empapada por lágrimas? Porque Dios me hablaba a través de la Escritura y caían las lágrimas en las hojas, y las hojas se llenaban de las lágrimas. Tienes que amar la palabra de Dios. Tienes que amar la palabra de Dios.
Estaba yo una tarde en la otra iglesia hace años ya, al principio. Y yo cada tarde, después de salir del trabajo, me iba a orar a un lugar que había cerrado, en aquel lugar. Y yo iba a orar. Me ponía allí de rodillas o empezaba a leer la palabra. Y aquel día llego y el Señor me habla y me dice: hoy lo vas a hacer diferente. Digo, ¿diferente? Quiero que leas en voz alta. Porque yo leía en voz baja. Dice, quiero que leas en voz alta. Empecé a leer la palabra en voz alta como me dijo el Señor, porque Él insistió. Yo escuchaba, en aquella época los oídos estaban muy finos para escuchar la voz de Dios. Y cuando empiezo a leer la palabra en voz alta, llevaba 2 minutos, caí al suelo como si lleno de electricidad, lleno del Espíritu Santo. El Señor me cogió, empecé a llorar, quebrantado, sentía electricidad por todo mi cuerpo. Yo no sé, era algo tremendo, bueno, pero al mismo tiempo yo le decía: Señor, si sigue me mata, por favor, Señor, si sigue me mata. Y escuché la voz de Dios claramente que decía: mi palabra, mi palabra, mi palabra, mi palabra, y es solo mi palabra. Esa fue la voz de Dios. Mi palabra, mi palabra, mi palabra, y es solo mi palabra. Por eso hay que amar la palabra de Dios. Porque el que ama la palabra de Dios está empezando a amar al Señor de una manera diferente. Tenemos que volver de nuevo a la Escritura. Porque los sermones pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la palabra no cambia. La palabra se clava en tu corazón y te acompaña en el día bueno, en el día malo, en el día que tú la necesitas. El Espíritu Santo dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. Viene el Espíritu Santo y te lo hace saber. Pablo, mírate, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Él no se hizo apóstol, no lo hizo ningún hombre, fue llamado por Dios para ser apóstol. Porque habían 2 condiciones para ser apóstol. Primero, haber visto en vida a Jesús y ser llamado por Él. Y hoy todo el mundo se llama apóstol. Ni han visto a Jesús, ni han sido llamados directamente por el Señor, sino que muchas veces han sido puestos por hombres. Y un apóstol en aquella época, apóstol era el que había visto al Señor, el que se le había parecido al Señor y el que había sido llamado directamente por el Señor para ser apóstol. Y Pablo vio al Señor y Pablo fue llamado directamente por el Señor a ser apóstol. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué es un apóstol? ¿Hay apóstoles? Sí. Apóstol se llama aquel que funda iglesias, aquel que tiene un don especial para ministrar al pueblo de Dios. Pero no todos los que se llaman apóstoles son apóstoles. Amén. Tenedlo en cuenta, no todos aquellos que se llaman apóstoles son apóstoles. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Para qué fue apartado Pablo? Para el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya el Señor le habló. En el Antiguo Testamento ya dijo que vendría el Mesías. Ya había una palabra profética. David tenía tanto amor por el Señor que él decía: Señor, tú habitas aquí en una tienda con 4 cortinas hechas con pelo de cabra, hechas de cualquier manera, mientras yo estoy habitando en una casa bonita. Yo quiero construirte una casa a ti, Señor. Quiero construirte una casa. Él tenía un deseo, David tenía el deseo de construirle una casa al Señor, pero una casa bonita, algo grande. Porque en aquella época no había templo, era una tienda hecha con 4, un cobertizo. Y eso se lo dice al profeta Natán. Le habla al profeta Natán y le dice: quiero construirle una casa al Señor. Y Natán le dice: me parece muy bien, David, que quieras construir una casa al Señor. Pero Natán lo pone en oración y el Señor le habla a ese profeta y le dice: mi siervo David, qué bueno es, me quiere construir una casa, pero él no me va a construir una casa porque él ha derramado mucha sangre. Ha derramado mucha sangre. Pero habrá un tiempo donde vendrá su hijo y habrá paz. Él me va a construir casa. Entonces el profeta le habla y
y le dice: esto me ha dicho el Señor, que no quiere que tú me construyas la casa porque tú has derramado mucha sangre, la va a construir tu hijo, pero a más me ha dicho que de ti, de tu descendencia, se levantará el que gobernará a Israel eternamente. O sea, el Mesías iba a ser de la descendencia de David. De la descendencia de David, por eso se llama Jesús. ¿Habéis escuchado? Jesús, hijo de David. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, en adelante, vemos la genealogía de Jesús a través de la carne y vemos que viene de David, del rey David. Y entonces David empieza a ser quebrantado cuando el profeta Natán le dice: tú no vas a construirme casa, pero me ha dicho el Señor que de tus lomos, de tu descendencia, por ese amor que me tienen, vendrá el que va a gobernar Israel eternamente. Qué bonito es esto, ¿verdad? En otro apartado, en el Deuteronomio 18:15, si lo quieres buscar, le dice aquí al pueblo de Israel: el Señor, aquí está hablando Moisés, el Señor levantará otro profeta como yo, a él oiréis. Ya estaba hablando del Mesías. Ya en el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de que se iba a levantar el Mesías, de que vendría el Mesías. Dice la palabra en el 3, Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Del linaje de David según la carne. Tenía que ser, porque todas las profecías tienen que cumplirse. Es que es imposible que todas las profecías de la Biblia se cumplan en un hombre. Es imposible. Y todas se cumplen en Jesús. Todas. Se podía haber cumplido una o dos, pero es que toda la palabra profética del Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Cuando empezamos a ver las profecías antiguas referentes al Mesías, de lo que iba a hacer y cómo iba a morir y qué iba a pasar, vemos que toda la palabra profética está señalando a Jesús. Toda la Escritura, ¿a quién señala? A Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura está señalando a uno, a Jesucristo, el Señor. Por eso le ha sido dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es el unigénito, el Hijo de Dios. Dice que el 4, con esto acabamos por hoy, que fue declarado. No dice que fue hecho, que fue declarado. Porque si dice que fue hecho, Pablo mide muy bien las palabras cuando las pone en la Escritura, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Cuando Él resucita de los muertos, ¿por qué resucitó Jesús de los muertos? ¿Por qué resucitó Jesús de los muertos? Porque no tenía pecado. Porque el diablo mató a un inocente. Porque la paga del pecado es muerte. Y en Adán todos morimos. Pero Jesús no tenía pecado. Por eso, al nacer por medio del Espíritu Santo en la Virgen María, Él fue hombre en la carne y Dios encarnado en el hombre. Pero sin pecado. Sin pecado. Por eso cuando muere en la cruz, el diablo mata a un inocente y la muerte no puede retenerlo. Por eso si tú mueres en pecado, la muerte te retiene. ¿Lo entiendes? Si tú mueres en pecado sin Cristo, la muerte te retiene. Y el Seol te retiene, y el infierno te retiene, y la condenación te retiene. Pero si tú mueres justificado por medio de la fe, y la sangre de Cristo te ha limpiado y te ha perdonado, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, también nos va a resucitar a nosotros. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Que Dios os bendiga grandemente. Yo creo que vale la pena seguir con el libro de Romanos, que nos va a dar fuerza. Amén. Que Dios os bendiga.